Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Amigos de Vertiente de Opinión, nos da mucho placer tener como invitado a un habitual de Vertiente de Opinión. Se trata del ingeniero Guillermo Carán, analista político y economista, un hombre de grandes luces. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. De inmediato vamos a dialogar con nuestro invitado de esta noche, el ingeniero Guillermo Carán. Guillermo, muchos de los oyentes y teleaudientes de Vertiente de Opinión, cuando se encuentran conmigo en cualquier lugar, me dicen: ¿por qué usted, cuando entrevista a Guillermo Carán, no le hace muchas preguntas sobre su larga permanencia en el Partido Reformista, los cargos que ocupó durante los gobiernos de Joaquín Balaguer y acerca del deterioro de imagen y popularidad del reformismo? Entonces yo, en esta primera parte, te voy a formular como inicio del programa, Guillermo, ¿cómo vislumbras tú el futuro del partido del Gallo Colorado? Bueno, honestamente y muy adolorido, no lo vislumbro. Yo creo que el Partido Reformista, como también el PRD, ya cumplió su papel en la historia política dominicana, salvo que se presenta un milagro, y los milagros existen, ¿no? Pero son milagros. Entonces, tiene que venir como algo muy profundo que infunda un nuevo aire a los actuales dirigentes del partido y se convenzan de que tienen que actuar en una forma diferente que como han venido actuando. Y lo lamentable del caso es que hoy, al igual que muchas veces antes, el credo reformista es un credo necesario para la nación. El credo de la austeridad, el credo del no endeudamiento, el credo de preservación del medio ambiente, el credo de unas relaciones más productivas y armoniosas con Haití, el credo de la identidad nacional. Pero tú no oyes a los dirigentes reformistas actuales hablar de ese discurso, sostener ese discurso. Y su labor ha sido utilizar al partido como una infraestructura social para negociación política, casi siempre alrededor y en beneficio de sus actuales dirigentes. Ahora mismo tenemos un senador y dos diputados, un diputado hijo del senador, que parece como una especie de nepotismo en el Partido Reformista, y todo eso no augura un buen horizonte porque detentan el poder, lo tienen aferrado, agarrado a su conveniencia y no a la conveniencia de los sentimientos reformistas, que son muchos, porque cada vez que se hace una encuesta y se compara la imagen del presidente Balaguer, los gobiernos reformistas y el Partido Reformista en el pasado, siempre sale con buena puntuación. Entonces, lo lamentable de este caso es que no están avalándose, no están sustentándose en todo ese pasado que le proporcionó grandes beneficios
a la democracia dominicana y a la República Dominicana. Honestamente, yo, por supuesto, ni he renunciado, siguiendo un poco el lineamiento del presidente Balaguer, que uno no renuncia a nada, pero me he inhibido de participar en las deliberaciones de las reuniones que celebra el partido, porque a veces cuando uno está participando en un organismo colegiado, se delibera en colectivo, y entonces las decisiones, si no se respetan, uno que tiene en cierta forma vigencia en los medios nacionales, queda supeditado a ellos, y entonces pierde el grado de libertad y deja de decir, deja de plantear lo que es conveniente para el país. Y uno ciertamente es reformista primero, pero dominicano, fue uno reformista, pero también dominicano primero. Tú sabes que uno a veces se sorprende porque antibalagueristas que mantienen conmigo alguna relación me dicen: qué doloroso reconocer que quien manejó la economía post Trujillo fue Balaguer en sus diversas gobernaciones, porque se decía que él con un cuaderno y Guaró Aliranzo, creo, al lado, él decía cuánto hay para tal o cual secretaría, cuánto se podría destinar a tal o cosa. Era más eficiente en los hechos que muchos con cargos que tenían incidencia en el devenir económico dominicano, con títulos universitarios, con maestrías en economía, que no tenían esa eficiencia. ¿Cómo explicar eso? Bueno, Balaguer hizo estudios en economía, pero además la economía no deja de ser una proyección del sentido común. Y Balaguer tenía mucho sentido común. Tenía un sentido de gerenciar, de gobernar, de administrar, muy escrupuloso, muy sistemático, que, como tú has dicho, escasea mucho en el liderazgo presente. Él valoraba mucho las cosas prioritarias, estaba atento a todo, pendiente a todo, no subestimaba nada. Recuerdo que en ocasiones, en una de esas tantas huelgas que tuvo que presentar, que encarar, alguien una vez le dijo que esas personas que estaban convocando la huelga no tenían capacidad de convocatoria, y, y en la forma a veces con alguna anécdota, un chiste, él respondió que bueno, cuando la cosa está encendida, hasta una pólvora medio apagada termina encendiendo lo que estaba potencialmente en forma cinética, esperando un elemento activador. Yo creo que Balaguer, si no fuera por las pasiones del ejercicio político dominicano, merecería ser estudiado y copiado en su estilo de gobierno, porque fue un estilo que realmente puede diagnosticarse como un excelente gerente de la cosa pública. Claro que le tocaron momentos difíciles, particularmente los primeros años del gobierno de los 12 años, que todavía teníamos el fervor revolucionario, el fervor antitrujillista. Eso hizo que muchas buenas voluntades no se acercaran a su persona o no colaboraran con su gobierno, quizás estigmatizado por ese vínculo que tuvo con Trujillo, un vínculo que muchos historiadores han calificado de estrategia,
y además por el contexto de las pre-revolucionarios, de las elecciones de donde surgió su primera presidencia por método democrático. Pero yo creo que Balaguer reunía una serie de condiciones que completas para un buen liderazgo. Era un buen administrador, era un celoso administrador, era sensible, era sistemático, eh, era carismático. Nadie que se acercaba a Balaguer dejaba de salir vislumbrado. Yo recuerdo que en aquella crisis con el presidente haitiano Aristide, en una vez que lo visitó a República Dominicana, él salió del despacho de Balaguer como si estuviera extasiado, porque él cautivaba a su interlocutor. Era un orador de barricada, de bases, de masas, se entusiasmaba. De manera que es un líder completo, ha sido el líder, a mi juicio, el líder dominicano más completo que hemos tenido en la historia política democrática de la República Dominicana. ¿A cuáles factores un veterano analista político como Guillermo Caram atribuye lo que está ocurriendo en la vida política latinoamericana? Por un lado, el ascenso del conservadurismo de la derecha y por otro lado, la desaparición de aquellos líderes carismáticos de una cultura vasta y que ahora han sido sustituidos por algunos que indudablemente carecen del carisma, de la sapiencia y de la acometividad para enfrentar los problemas normales de toda sociedad organizada. Bueno, yo lo atribuyo en general, por supuesto, todo depende del signo de los tiempos. Yo incluso en varios programas contigo he sostenido la teoría del pendularismo, o sea, los pueblos se mueven de izquierda a derecha, de conservadores a revolucionarios, etcétera. Pero a mi juicio, lo que pasa es que los problemas de hoy son tan complejos por la población más creciente, la densidad de población, que hace que los recursos naturales sean mal explotados o explotados irracionalmente. La informática, la capacidad de comunicación, la escasez de recursos en general, hace que se predomine, por un lado, la búsqueda de una gerencia gubernamental más que un liderazgo político. Y eso, a mi juicio, es un factor importante, por ejemplo, en determinados países, como el caso de Ecuador ahora mismo, que más que como que se buscó más que todo un gerente porque el liderazgo político tradicional colapsó, por un lado. Por otro, está en la incidencia del populismo. Hay populismo de derecha o conservador y hay populismo de izquierda revolucionario. El chavismo sembró un populismo revolucionario a través de los subsidios, pero el neoliberalismo económico lo considera como uno de sus instrumentos, que prefiere que el Estado subsidie en lugar de proveer empleo dignos, justos y con ingresos salariales adecuados. Entonces, esa conjunción del populismo y de la gerencia es lo que está caracterizando el mundo de hoy. Lamentablemente, eso viene acompañado de el ocaso de las ideologías. Hay un pragmatismo que no ayuda a la búsqueda de liderazgos, vamos a llamar inteligentes, basado en una cultura política, basado en una formación doctrinaria, sino lo que se buscan son personas que puedan administrar una entidad, no bien administrada, sino que puedan administrar. Y eso es lo que incurre, lo que ocasiona que muchas veces tengamos problemas en nuestro país.
si uno estudia la trayectoria política de Guillermo Caram, ve que las sucesivas reelecciones de Joaquín Balaguer fueron apoyadas por él. Entonces, ¿qué le dice al ingeniero Caram? El hecho de que el presidente Luis Abinader haya sido enfático, categórico en cuanto a no repostularse para un nuevo periodo. Él cree que podrá mantenerlo o que al igual que Joaquín Balaguer, solo a última hora y de acuerdo a circunstancias convenientes, podría lanzarse a la repostulación. Bueno, yo no quiero criticar al presidente de la República, pero vamos a decir, yo no lo hubiera hecho así. Para mí, esa forma tan enfática, incluso vinculándolo a respuestas personales, a posiciones personales, no son administrables, porque de repente aquí puede suceder, como es visualizable, un espectro político en el cual el presidente Abinader sea necesario. Yo no veo, honestamente, para el año 2028, un liderazgo que pueda concitar el entusiasmo de la población, que pueda volver a renovar esperanzas. Tampoco veo que en los sectores emergentes, que casi todos terminan aliados a un partido político, tampoco veo que los poderes fácticos o de los poderes fácticos puede emanar un liderazgo o una solución. En consecuencia, que un líder renuncie tan enfáticamente para utilizar tu palabra que acepto y que endoso, yo creo que fue un error. Porque una cosa que él hubiera dicho, bueno, yo por principio no me inclino a la reelección y en estos momentos no estoy en condiciones, pero deja abierta una posibilidad, porque le sería muy duro a él si, por ejemplo, en el 2028 el escenario político no permite escoger un candidato más idóneo que él para conducir la nación. Yo, por supuesto, yo apoyé la reelección. No solamente la apoyé, sino en cierta forma la practico, porque el hecho de que a mi edad, que no es tanto como la tuya, pero estamos un poco cerca, a mi edad yo siga activo en términos de la opinión pública, que no vaya retirado, como muchas personas que han ocupado el cargo que yo, o los cargos que yo he ocupado, que ya consideran su misión cumplida. Yo creo que contribuyo al bienestar de la nacional, al bienestar nacional, dando mis opiniones, dando mis sugerencias, contribuyendo a analizar adecuadamente los problemas. Y pienso que una posición tan categórica y tan contundente sería como cerrar una puerta que pudiera ser abierta y pudiera ser necesario que en el futuro se abra. Indudablemente que dentro de la reforma constitucional que ha manifestado proyectar el presidente Luis Abinader, la que ha concitado mayores opiniones encontradas a veces los diarios traen grandes espacios destinados a opiniones diversas, sobre todo cuando se habla de la reforma fiscal. Tu opinión. Bueno, antes de entrar en ese tema, pero relacionado con él, también la psicología de los pueblos y en particular del dominicano es muy particular. Cuando un presidente dice tan tempranamente que ni siquiera habiendo inaugurado su segundo periodo, que ya no va a aspirar más, oye, las moscas
se retiran de su alrededor y comienzan a buscar otras mieles. Y eso puede traducirse en una falta de apoyo en el al presidente Abinader, que todavía no existe. Pero eso es un factor que también recurría mucho Balaguer. Yo recuerdo en una ocasión que alguien le dijo, pero presidente, defínase, sí o no. Y él dijo, bueno, es que si defino, si digo que no, me quedo solo. Entonces eso hay que también tenerlo en cuenta como táctica política. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que el ambiente se ha tornado muy complejo, entre otras cosas por las tantas veces que se ha hablado y las expectativas que se forjaron a favor y en contra de que viene una reforma fiscal en estos momentos. Y eso, a mi juicio, ha alborotado un poco las avispas. Primero hay mucho temor, hay mucho temor en las clases que pueden sufrir el embate de una reforma fiscal. Hay un mal entendimiento, muchas veces procedente del mismo funcionariado gubernamental, que hace creer que necesariamente una reforma fiscal implica nuevos impuestos cuando puede implicar, como debe implicar, en este caso dominicano, una rebaja de impuestos, una eliminación de impuestos, una simplificación de procedimientos tributarios y además una reforma fiscal tiene un ingrediente en el componente del gasto. No hay cosa más estimulante, si es que se puede usar la palabra, porque nunca es estimulante pagar impuestos, con razón se llaman impuestos porque se imponen, pero nunca es estimulante pagar al fisco. Pero uno lo hace con más gusto, primero, si los procedimientos y las tasas son justas y razonables, y segundo, cuando el gasto público es un reciprocante del dinero que tú pagas al Estado. Cuando tú tienes tantos problemas, cuando tú tienes tantos servicios que le corresponderían teóricamente al Estado, pero que tiene que pagar tú o proveerte tú, como es el caso de energía para protegerte de una planta de emergencia, un inversor, como es el caso del agua, que tiene que hacer una cisterna, un pozo, comprar una bomba, como es el caso de la seguridad, que tiene que tener un guachimán, como es el caso del medio ambiente, que tiene que valerte de muchos recursos para que te recojan la basura. Entonces, ahí se hace más difícil el contribuir fluidamente. Por eso pienso que en estos momentos yo creo que el gobierno debe pedir a la opinión pública, a la ciudadanía, que cesen los debates sobre la reforma fiscal hasta que el gobierno haga su propuesta, porque a todo eso hay sectores que están defendiéndose, protegiéndose, blindándose, sin saber si es verdad que el gobierno va a atacarlo. Tú tienes que el turismo dice que ellos son las gallinas de los huevos de oro, que no la pueden tocar. Y los agricultores del sector agropecuario también están clamando por preservar los estímulos que se le han dado fiscalmente. Pero, ¿por qué ir creando ese ambiente tan efervescente cuando en realidad no se sabe lo que el gobierno va a promover? Y yo pienso que ha llegado el momento en que los debates deben sosegarse y el primer sosiego debe provenir del gobierno, pidiéndole a la opinión pública una tregua, si se quiere, en el debate, hasta tanto el gobierno diseñe su propuesta y que luego los debates giren alrededor de la propuesta del gobierno. A mí me llegan por WhatsApp todos los días más de 20 opiniones sobre cómo deben ser las reformas fiscales. Y eso es todos los días. Yo recuerdo que el presidente Abinader en un programa de televisión le preguntaron que cuál es una de las cosas que más le desagradaban en la campaña del 2016. Y él respondió, bueno, que aquí todo el mundo quiere
tener la idea de cómo yo debo actuar, cómo debo vestirme, qué debo comer, cómo debo moverme. El dominicano presume de una sabiduría en exceso y eso lo estimula, eso lo refleja en la reforma fiscal. Te repito, diariamente recibo más de 2 docenas de sugerencias de cómo debe ser la reforma fiscal, pero todo eso va enervando el ámbito nacional. Yo pienso que si el gobierno hubiera propuesto ya, incluso en la campaña lo llegué a decir, proponga la reforma fiscal para que el pueblo no se asuste cuando se tome esa decisión y no le tema tanto y no consiste tanto el temor. Y mira, para mí hay muchas repercusiones económicas en esta indecisión gubernamental y debate social. Por ejemplo, no entiendo esos aumentos extraordinarios en los precios de los productos básicos que uno observa, que me dice mi esposa y todo el mundo se queja de que los precios están subiendo. Y no dudes tú que ese sea una reacción a la incertidumbre económica que tienen los agentes económicos de que pueden venir disposiciones fiscales que perjudiquen el ejercicio de sus comercios. Entonces, yo creo que en estos momentos, mi opinión es que la que te acabo de dibujar, que el gobierno pide el cese de los debates hasta tanto proponga el proyecto de reforma que tiene en mente y que luego se discuta en base a ese proyecto. Bien, vamos a hacer la próxima pausa en el programa, no sin antes recordarles que Vertiente de Opinión se transmite domingo de 9 a 10 de la noche, teniendo como canal matriz Canal del Sol en la frecuencia 6, tanto en Claro como en Altiz. Y además, agradecerle a los destacados comunicadores Ubis Rivas y su compañera de largos años, Virginia Goris, que le dan seguimiento a este programa, pero es que yo, a mi vez, Prensa el Poder de Ubis Rivas en el canal 19 los domingos de 1 a 2 de la tarde y a Virginia Goris también en Cinevisión los domingos de 6 a 7 de la noche. Así que mi gratitud imperecedera a esos dos destacados comunicadores sociales. Volvemos. Seguimos este interesante diálogo con el ingeniero Guillermo Carán, cuya columna en la edición sabatina del periódico Hoy yo no me pierdo. Y a veces yo digo, caramba, esta es la mejor columna que ha escrito mi viejo amigo. Y lo llamo para felicitarlo. Pero luego escribe otra y yo digo, caramba, pero esta es tan buena como la anterior. O sea que ya decir que una columna escrita por Guillermo Carán es interesante e instructiva, es redundancia, es pleonasmo. Guillermo, yo creo que uno de los más significativos apoyos que ha tenido la potencial reforma fiscal del gobierno dominicano ha sido la del coordinador residente de la ONU en la República Dominicana, Mauricio Ramírez, que consideró que el país está en uno de sus momentos estelares para que la reforma fiscal sea celebrada. ¿Tu opinión? Bueno, tiene que ser así por 2 razones, básicamente. Primero,
la comunidad internacional que quiere seguir relacionándose satisfactoriamente con la República Dominicana, me refiero a la comunidad internacional, los organismos internacionales tipo Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos amigos, en fin, esa comunidad internacional ha tenido exitosas relaciones con el gobierno dominicano, exitosas y productivas. Ha tenido un orden de cooperación satisfactorio. República Dominicana tiene 58 años de democracia ininterrumpida. No ha sufrido lo que prácticamente han sufrido todo el resto de países de América Latina, que han sufrido cambios bruscos de gobierno, revoluciones, acusaciones de corrupción de los presidentes. En fin, bueno, aquí hemos tenido, pero todavía no ha llegado al punto de condena. Entonces, cuando tú tienes un buen cliente, vamos a decirlo en términos comerciales, tú no lo quieres perder. Y esa comunidad internacional ha insistido varias veces que no nos podemos seguir endeudando como nos estamos endeudando, que no podemos seguir la tendencia al endeudamiento que estamos teniendo. Ya nuestra deuda está en el 60% del Producto Interno Bruto. Y va a llegar un momento en que, por ejemplo, puede llegar un momento en que la comunidad, ahora mismo acaban de colocarse unos bonos, bueno, perfecto, pero si con el 60% del producto pagamos el 25% en intereses, puede ser, y cuando le sumamos la amortización, casi llega a un 40 y tanto por ciento. Puede ser que en un momento determinado esa comunidad internacional diga, Poncho, yo no le puedo seguir prestando a la República Dominicana porque se está endeudando mucho y porque está dedicando gran parte de sus recaudaciones al pago de la deuda. Vamos a compararlo con la situación del personal. Si tú debes mucho, un banco no te presta. Si tú eres o una empresa que deba mucho, los bancos no le prestan. Entonces, la comunidad internacional está interesada en mantener República Dominicana es hasta cierto punto un emblema para esos organismos, un modelo para esos organismos, y entonces lo que quieren es que se mejoren las cosas, y por eso el Fondo Monetario, todo en sus dictámenes, en todos sus últimos dictámenes dicen que la República Dominicana debe hacer las reformas fiscales para no seguir dependiendo tanto del endeudamiento. Porque ¿por qué nos endeudamos? Sencillamente porque el déficit fiscal, porque el gasto supera las recaudaciones. Entonces, por eso todos los organismos internacionales apoyan que se hagan las reformas fiscales necesarias. Pero además, particularmente, las Naciones Unidas tienen mucha responsabilidad en el sistema fiscal diseñado porque en las reformas fiscales de los años 90, que todos dicen que ha sido la más exitosa de todo, Naciones Unidas fue un protagonista importante al diseñar esa reforma fiscal. Ciertamente, siendo yo secretario técnico de la presidenta y Roberto Saladín, el gobernador del Banco Central, y Roberto Martínez, ministro de Finanzas, nos pusimos de acuerdo para hacer una solicitud de colaboración a las Naciones Unidas para que nos ayude a diseñar ese sistema fiscal que luego culminó en la reforma. Pero eso fue un proceso que demoró 3 o 4 años. Se contrataron técnicos calificados como de la Universidad de Harvard, con técnicos dominicanos también calificados. Entonces, en cierta forma, cuando tú eres hacedor de algo, tú quieres que la modificación de ese algo tener la participación que se merece y el crédito que se merece, y evitar también que se corrompa y se desvirtúe más de la cuenta. Por eso es atinada la opinión del coordinador residente de las Naciones Unidas. Hablando de algo conexo
con la economía, Miguel Seara Hatton, ministro, ¿verdad?, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pidió a los legisladores que se coordinen para enfrentar con penas justicieras los delitos contra el medio ambiente, aunque al mismo tiempo reconoce que falta vigilancia en las áreas protegidas. Bueno, yo creo que plantear eso ahora con un Congreso saliente, yo no sé si tú has notado que el Congreso está más productivo que nunca en estos últimos días y puede festinar iniciativas legales para simplemente para salir con la vanidad de que aprobaron tal o cual proyecto. Y al que viene hay que ver que los desafíos que le tiene reservado el gobierno, porque si el gobierno le presenta a tiempo la reforma constitucional y la reforma fiscal, ahí tiene mucha materia para entretenerse. Entonces, yo creo que los organismos ministeriales, los organismos administrativos, los organismos ejecutivos, tienen que tienen que velar porque lo que está legislado se cumpla. Y yo pienso que hay muchas disposiciones relacionadas con el medio ambiente que permiten una ejecución más satisfactoria que la que estamos teniendo. Hay unas declaraciones de varios analistas del acontecer nacional que dicen que sin el respeto a los recursos naturales no es posible sostener el turismo. ¿Por qué? Porque dicen que los recursos que sustentan el turismo son de corta duración. Así es, yo comparto esa opinión, y me parece que si no le damos más importancia, ahora mismo se le está dando mucha importancia a la promoción turística, a la infraestructura hotelera, a que vengan barcos que son visitantes, que no son turistas, según la clasificación de la Organización Internacional de Turismo. Pero hay aspectos colaterales de la sociedad dominicana que deben ser más reforzados para garantizar la sostenibilidad del sector turismo y los aportes del sector turismo a la economía dominicana y en general a la sociedad dominicana, porque el turismo no solo aporta a la economía, aporta a la cultura, aporta a las relaciones sociales, en fin. Y entre esos factores, a mi juicio, hay dos que deben ser reforzados. Primero, la preservación ambiental. No es agradable para un turista salir a pasear por una ciudad llena de basura. Y a veces yo me doy mi paseo, bueno, en los últimos meses no, pero he dado mi paseo en el centro de la ciudad y son focos de basura, de malos olores, de malos comportamientos. Y el segundo factor es la seguridad. Me parece que la preservación ambiental y la seguridad ciudadana son elementos importantísimos. Ese es el pasaporte de reingreso y de promoción del turismo. El mejor promotor del turismo es un turista satisfecho, que venga y que se vaya satisfecho y se lo diga a sus relacionados. Y en cuanto a la economía, si la agropecuaria no responde a la demanda del turismo, entonces el sector turista tiene que importar para satisfacer los reclamos de sus consumidores, y eso neutralizaría en términos de dólares el efecto que provoca el turismo. Turismo significa supuestamente ingresos de dólares, pero si no hay producción para satisfacer lo que ellos demandan, entonces vamos a tener egresos de dólares por falta de una producción agropecuaria correspondiente. ¿Cómo piensas tú que influirá
en la vida política dominicana, sobre todo en la zona fronteriza con Haití, el hecho de que Kenia haya enviado tropas policiales para enfrentar las bandas armadas, cuando digo armadas, fuertemente armadas, que están prácticamente dominando amplios territorios haitianos, sobre todo en su capital. Entonces, ¿cómo puede eso influir en el devenir de la relación dominico-haitiana? Muy bien, estoy muy de acuerdo con cómo va el proceso de Haití, muy satisfecho. Hace 3 meses no teníamos ni gobierno, ni teníamos instancias capaces de imponer el orden. Ya tenemos gobierno que está gobernando y que tiene el apoyo de la comunidad internacional. Nadie cuestiona la legitimidad o no de ese gobierno, porque los organismos internacionales lo han reconocido y le han provisto de dinero. Las tropas de Kenia me parecen una salida excelente. Yo lo complementaría con una tontería, si tú me permites, con una llamada del presidente Abinader al primer ministro, decirle, mira, cuenta conmigo, porque yo siempre he pensado que la cooperación bilateral dominicana y haitiana tiene que desarrollarse satisfactoriamente. No podemos seguir en conflicto, armando un escarceo y un escándalo en cada oportunidad. Que a veces por la gripe aviar, a veces por la migración, a veces por la valla, por las deportaciones. No. Tenemos que cambiar de actitud y somos dos pueblos que indefectiblemente estamos ligados por la geografía y que debemos cooperar armoniosamente. Yo creo que el rol de la República Dominicana con Haití en estos momentos es ayudarla a desarrollarse para que los haitianos no tengan que venir a República Dominicana a satisfacer sus necesidades básicas. Bien, y agradecemos a un hombre siempre tan solicitado y ocupado como el ingeniero Guillermo Carán, que haya aceptado venir aquí a ser entrevistado, y es un hombre que no rehuye ninguna pregunta, para todos tiene acertadas respuestas. Así es que yo bromeo mucho con él, porque las veces que él ha aspirado a un cargo electivo, no ha invertido prácticamente dinero, y hay muchos candidatos perdedores, fracasados, que dicen con una sonrisa que invirtieron, por ejemplo, 500 millones de pesos. Él, Guillermo Carán, solamente con las invitaciones que recibe de los medios de comunicación, hace un buen papel en esos eventos. A ustedes, queridos teleaudientes, nuestro agradecimiento por su atención y esperamos que continuemos recibiendo ese privilegio que tanto valoramos. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.